Gracias, Abba, por la oportunidad de llevar tu palabra el día de hoy. Gracias por todos los que están presentes, los que están conectados. Y sé tú, Señor, ordenando las ideas y enviando el mensaje claramente a todos nuestros hermanos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gracias, bienvenidos. Un saludo a todos los hermanos que están conectados, a nuestra quejilá que están en Maracaibo, Turgua, La Guaira, Altos Mirandinos, y bueno, todos los presentes, que el Eterno les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Me corresponde llevar la parashá Vayelec, y parece una parashá corta, pero como le comentaba el rabino, una parashá corta más exigente, más retante, y donde hay, creo que una información precisa, pero que puede tocar susceptibilidades, y espero que, bueno, que al terminar el mensaje sea claro, que nos llenemos de más emuná y que no sea motivo de discordia o de división. Si nos concentramos y disponemos nuestros corazones a bien, si no todo lo contrario, si no escuchamos la palabra predispuestos, vamos a lograr comprender lo que esta parashá nos quiere decir. Amén. En Devarim 31, capítulo completo, del 1 al 30, habla puntos muy claros, ¿no? Si queremos solamente hablar en líneas generales de lo que habla, podemos decir que habla de los años de vida de Moche, y por tanto la sucesión o el nombramiento a Yehoshua, y la afirmación de Hashem de que en lo que muera el líder se iban a revelar. ¿Sí? Lo leímos todo, ¿no? El que leyó la parashá, bueno, el que la leyó en su casa y hoy la escuchó, está hablando de ellos, ¿sí? Palabras más, palabras menos. Y al finalizar, habla de un cántico, que es como un cántico que sea para recordatorio y testigo para las demás generaciones, ¿ok? Entonces, pudiésemos decir que ya, eso es todo. No hay mayor cosa. Creo que se comprende y podemos dejarlo hasta aquí y terminar. Pero, pidiéndole mucho al Eterno qué era lo que había aquí, y está realmente claro, no lo había visto jamás en los años que había leído esta parashá, como en esta oportunidad. Aquí lo que habla es de una sucesión de liderazgo, ¿sí? Un liderazgo que estaba por Moche y que se le es dado a Yehoshua, ¿sí? Cuando nosotros leemos la palabra y fue, ¿verdad? ¿Qué les viene a la mente? Muy bien, muy bien. Muy bien, está bien. Pero, ¿y a dónde fue? ¿Y qué hizo, no? Hay varias preguntas, ¿no? Si uno quiere ahondar en el y él fue, ¿no? O sea, o por ejemplo, vamos a suponer, vamos a tomar el ejemplo mi hermanito Abdel. Abdel, entonces, ¿y dónde está Abdel? Entonces Abdel fue a abrir la puerta. ¿Sí? ¿Quién abrió la puerta? Abdel fue el que abrió la puerta, ¿sí? Si le doy una instrucción a Abdel y Abdel va, ¿cómo lo contamos? Abdel fue e hizo lo que el hermano Yehoshua le dijo, ¿sí?
¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué viene con la palabra y fue? Muchas cosas, pero viene incluso obediencia. Y fue, o sea, Moche no hizo lo que hizo porque quiso, ¿sí o no? Moche siempre fue obediente. De hecho, uno de lo que resalta en la palabra de quién era Moche fue que cuando se le dio las instrucciones del tabernáculo, lo hizo a la perfección. Y eso es allí un mensaje tan importante, porque él no hizo ni menos ni más de lo que el Eterno le dijo. Y voy a ser enfático en este momento sobre esa parte. Ni menos ni más. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Eterno nos manda a hacer algo, hacer menos, evidentemente, es un error. Pero es que cuando vamos y hacemos de más también. ¿Por qué? Imaginemos que nos mandan a construir el Mishkan, ¿no? Entonces, no sé, tantos pies, tantos codos, ¿sabes? Las medidas como sale en la palabra, como relata la palabra. Pero vamos a ponerlo en términos más sencillos. 12 metros de largo por 2 metros de alto. Y le colocarás 2 ventanas. No, mejor le ponemos 3. Mejor, 12 metros no, mejor 14. Pero no, 2 metros no, Ram, ¿por qué no le ponemos 4 metros? Ya va, pero ¿quién fue que te dio la instrucción? ¿Quién fue que nos dio la instrucción? Hashem. ¿Cómo vamos a ir contra las instrucciones de Hashem? Pero a veces no somos así. No es juicio, ¿no? Escuchen que dije, somos. Me incluyo. O sea, porque es algo que está en nosotros de a veces de hacer de más, pero es que ese hacer de más es un error. Es terrible, eso es gravísimo. Entonces, en el caso de Moche, fue enviado para algo y lo hizo. Bueno, hermano, pero lo de la piedra, okay. Tuvo su error garrafal, por decirlo así, lamentable. Pero por lo demás, Moche fue una persona admirable, ¿sí o no? Y aquí es donde viene un tema delicado. Pudiésemos decir que Moche fue un malak, un enviado, un mensajero. Ya quitamos todo bastante grandecito, ¿no? No nos vamos a enredar con ese otro tipo de ángeles o de malak. No estamos hablando de mensajeros como tal. Disculpe que estoy escuchando una como voces y me pierdo. Entonces, pudiésemos decir que Moche es como un malak, un mensajero. Sí, ¿verdad? Un mensajero al que fue enviado para algo e hizo lo que tenía que hacer. A grandes rasgos, vamos a decir que sí. No vamos a tocar, no vamos a recordarle lo de la piedra, ni que no pasó a la tierra prometida. Eso es algo que fue decisión de Hashem, ¿sí? Pero, entonces él fue un malak que para lo que fue enviado, lo hizo. ¿Quién es el otro ser que también fue enviado e hizo lo que tenía que hacer, pero a la perfección? Yeshua, ¿sí? Voy a repetir, porque es que a veces ya van a darse cuenta por qué quiero repetir las cosas. Yeshua fue entonces un enviado, un malak, sin miedo. Creo que no estamos cometiendo ningún error en decirlo, ¿sí? Fue un enviado, fue un malak. Y es tan hermoso porque cuando uno lee a Yeshua dice, y estas palabras que yo digo, no hay nada que yo diga de parte mía, sino todas me las dijo mi Padre. Amén. Les confieso que yo tenía cierto tema con dar esta paracha porque sentía que podía herir muchas susceptibilidades, pero
En el transcurrir de toda la liturgia, resulta que el Señor dio esta paracha y no nos dimos cuenta. Para los que no están conectados, para los que no estaban conectados evidentemente, pero para los que estamos presentes, fíjense lo que sucedió hoy, que a veces pasa, pero a veces no. Hoy nuestro hermano Yehoshua dio una explicación, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la explicación? Sobre el paseo de la Torá, ¿verdad? ¿Qué dijo nuestro hermano o qué aclaró nuestro hermano? Que no era un acto de idolatría. ¿Sí? No era un acto de idolatría, es que es importante. Y él resulta que ahí ya estaba hablando de la parachá. Ya van a ver por qué. Esa aclaratoria no fue casual. De hecho me animó a no obviar nada de lo que escribí aquí. Después, o antes, perdón, en la Midá, si nosotros hemos prestado atención a la Midá, nosotros nos damos cuenta cómo en cada parte hay un mensaje claro y que a veces, quizás por de donde venimos, de la creencia de donde venimos, todavía en el hablar nos confundimos. ¿A qué me refiero? ¿De qué habla la Midá siempre? De Hashem, y habla de a quien envió, habla de los patriarcas, pero cuando habla de Yeshua, habla como los méritos de Yeshua, al quien él envió, lo que hizo correcto. Siempre está esa separación. ¿Sí o no? Siempre está clara la separación, amados. Donde Hashem está muy preciso que él envió a Mashiach Yeshua. Amén. Amén. Por tanto, nosotros hoy por hoy no deberíamos tener la confusión de que el enviado es el mismo que envió. No deberíamos tener la confusión. Pero hoy es un día importante porque hoy quiero que por la gracia del Eterno nos podamos dar cuenta que todavía nos quedan restos de idolatría. No es juicio, amados, sino que a veces en el hablar, yo no soy mucho de llamar atención con los que no tengo confianza, pero los que tienen confianza conmigo y viceversa, saben que yo soy regañón. Pero no soy regañón de que tenga rabia ni odio en el corazón, sino que es por corrección, por amor. ¿Ok? Entonces, voy a dar un ejemplo hacia dónde quiero ir. Aunque este ejemplo puede ser largo de explicar. Pero nosotros, voy a empezar por esto. ¿Qué dice la oración de la última porción que leemos cuando estamos siendo llamados a la Torá? Yehoshua, tú que eres el Hassan, porfa. ¿Qué dice en español? Y disculpa si te estoy retando sin el librito, pero... Ajá. No, el último, en el último... Lo que pasa es que no lo quiero decir para no confundir. En la última lectura, en la 10ª. ¿Perdón? Ajá. ¿En español? El pacto renovado, acuérdate. El pacto renovado, no el nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto?
¿Cuál nuevo pacto? ¿Cuál Nuevo Testamento? Aquí la mayoría está grandecito. ¿Por qué seguimos diciendo Nuevo Testamento? Si sabemos que esa hoja no existe. Existe, por supuesto, que cualquiera que compre una Biblia está metida la hojita ahí. ¿Sí o no? Pero pertenece a la Torá. ¿Cuál Nuevo Testamento? ¿Por qué lo tenemos en nuestra boca? Por mala costumbre. Porque venimos de donde venimos, que vaya, que es difícil, sobre todo si hemos tenido 20, 30 años en ese caminar, quitarnos muchas cosas, ese ropaje, ¿verdad? ¿Cuál nuevo pacto? Pacto renovado, se renovó. Y si alguien todavía no lo ve, voy a dar un ejemplo quizás que pequeño, pero para verlo. Imagínense que usted es contratado por 3 meses para un trabajo, ¿sí? Eso es un pacto, eso hay una palabra escrita allí hay un compromiso, ¿sí? Si usted queda en el trabajo, ¿sí? Se le renueva el pacto, se le extiende, ya no es por 3 meses, ahora es por la eternidad, ¿sí? Y hay una serie de beneficios, es más, y hay muchos deberes y derechos más aún, porque usted ya pasó esa parte, pero no es nuevo, ¿ok? Esto creo que no fue un punto susceptible, creo que todos estamos en contexto y estamos como de acuerdo, ¿verdad? No nos comprometemos a que ahorita que comience un nuevo año, no volvemos a decir nuevo pacto, ¿ok? Otra cosa, decimos, hacemos una oración y decimos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Es por los méritos. Es por los méritos. Por los méritos de Yeshua. Pero, a ver, ¿a quién le fue entregado el nombre que es sobre todo nombre? El Padre le entregó a Yeshua su nombre, que es sobre todo nombre. Voy a dar un ejemplo. Si yo le digo a Abdel, ve a la esquina, a la farmacia, y dile en mi nombre que te traiga un medicamento que después yo pago. Abdel fue en mi nombre. ¿Él llevó mi nombre? Sí. ¿Él en ese momento tiene mi nombre? Sí. ¿Él se llama Yehoshua? Ah. Él no se llama Yehoshua, se llama Abdel. ¿Sí? Pero él fue en mi nombre. ¿Ok? Yeshua va en nombre del Padre, que es el nombre sobre todo nombre. No es Yeshua el nombre al cual hay que rendir culto, hay que rendir los méritos de Yeshua. Y no, ¿por qué digo que es susceptible? Porque no quiero que piensen que estoy hablando aquí mal de Mashiach. Si hay alguien que ama a Mashiach y lo enseña en toda la Torá con orgullo y con regocijo, puedo decir que yo estoy entre ellos. Pero cuando nosotros leemos a Yeshua, y eso es algo que es importante, ¿a quién nos señala siempre Yeshua? Al Padre. Todo el tiempo. ¿En qué parte él dice, bueno, mira, ven acá a mí, conmigo? En ninguna parte. En ninguna parte, amados. Entonces, tenemos muletillas, porque cuando en el cristianismo decíamos, en el nombre de Jesús, trasladamos en la misma muletilla, de en el nombre de Jesús, a en el nombre de Yeshua. Porque en el cristianismo decíamos que él era Dios. Entonces, ese era el nombre, que era sobre todo nombre. Pero nosotros ahora conocemos la verdad y sabemos
que no es Jesús, que es Yeshua. Sabemos que Yeshua no es Dios. Y aquí es donde yo esperaba la piedra de algunos. Pero ¿estamos claros o no estamos claros con ello? ¿Eso hace que hablemos mal de Yeshua? Por el contrario, yo creo que como discípulos de Yeshua, Él debe estar orgulloso en este momento. Porque hemos comprendido que Él vino como un mensajero, como un malaj, a darnos la Torá de nuevo. No la conocíamos, no estaba. La habíamos olvidado. ¿Sí? Nos las enseña. ¿Cómo nos las enseña? Con su vivir, con su vivencia, con sus palabras, con lo que enseñó, ¿sí? Es todo lo contrario, es muy hermoso. Lo que significa Yeshua en nuestras vidas es espectacular. Pero, ¿por qué a veces, inconscientemente, nos quedamos en Yeshua y no vamos al Padre cuando Yeshua nos enseñó a ir al Padre? Porque tenemos la mala costumbre de donde estábamos. ¿Sí? ¿No nos pasaba? Bueno, si ya llegábamos a Jesús, habíamos llegado al llegadero, porque si Jesús era Dios, después de Él, nadie, ¿verdad? Pero ahora sabemos que no es así. Sabemos que, ¿qué hace Yeshua? Yeshua rompe el velo y nos permite entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Yeshua? Nos dice, pasa. Ya no tienes algo que te divida. Pasa con confianza. Ve al Padre. Yo hice el sacrificio. ¿Eso no es una buena nueva? La buena nueva no es, haz la oración de fe y ya mágicamente ya somos santos y perfectos. Esa no era la buena nueva. La buena nueva era que por el sacrificio que Él hizo, volvemos a tener un Padre, volvemos a estar en el pacto y podemos ahora ir con confianza, sin intermediarios, a la presencia de Hachén. Amén. Esa es la buena nueva. Pero esto pique y se extiende, como dicen por allí nosotros los venezolanos en el béisbol. Pique y se extiende porque hay mejores noticias todavía. Amados, aquí vemos algo importante, que es cuando el Eterno hace el nombramiento a Yeshua. Es decir, hay un cambio de liderazgo, ¿sí? Y hay un cántico que queda como testigo en ese cambio de liderazgo. ¿Para qué? Porque el Eterno decía, cuando muera este líder, vamos a decir, se van a echar a perder. Se van a separar de mí, se van a olvidar. Ahora, ¿por qué Hachén dijo eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué cuando él dice, cuando muera Moche, ustedes se van a olvidar de mí? Porque estamos acostumbrados a un líder, a ver el líder. Muchos años a ver el líder. Y gracias al Eterno que no se consigue el cuerpo de Moche. Porque ¿qué hubiese pasado si se consigue el cuerpo de Moche? No, es más, ahorita no tuviésemos el problema del cristianismo y el judaísmo. Tuviésemos el problema del mochecismo, no sé. Por supuesto. Estuviéramos pegados en que Moche, lo que Moche. Estuviéramos pegados en el mensajero, más no en el que envió el mensaje. Nosotros tenemos que poner la mirada en el que envió el mensaje, que es Hachén. Honra y mérito a los mensajeros, por supuesto, lógicamente. Gracias a todos nuestros patriarcas y a todos los mensajeros, todos los que nos han llevado a la Torá, Pero todo aquel que no nos haya llevado a la Torá, nos haya separado, y todo aquel que venga hoy por hoy a separarnos de la Torá, hay que decirle, chao, por favor, no, aquí no es. ¿Ok? Entonces, Yeshua siempre nos habló de ir al Padre. Vivió como la Torá viviente, ¿cierto? Entonces, ahí pasa algo parecido ahora, o pasó algo parecido
al cambio de Moche a Yehoshua. Vamos a decir que en los tiempos de Yeshua, ya que seguimos con la palabra mensajero, él era el mensajero vigente, ¿cierto? Vamos a decir que él era el líder en ese momento de la palabra, de llevar la palabra, la Torá, ¿sí? A un pueblo que ya había perdido la Torá, no teníamos pacto, no teníamos Dios, no sabíamos ni cómo se llamaba, ¿ok? Y resulta que pasa algo parecido. Viene la muerte de Yeshua. A pesar de que sabemos, caso contrario, con Moche no se consigue el cuerpo, y en el caso de Yeshua, resucita y asciende, ¿ok? Sin embargo, el cuerpo no está tampoco. Pero no se hizo un culto de idolatría hacia él. ¿Sí o no? Eso es un culto de idolatría. Lamentablemente es algo que hay que hablarlo claro. Fue un culto de idolatría lo que nos enseñaron. Porque nos escondieron a Hashem y nos dijeron, este es Dios, este es Jesús, y hasta aquí lleguen. ¿Ok? Ahora sabemos que no es así, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con Moche y Yehoshua? Le dijeron, bueno, ahora vas a hacer esto, sé fuerte y valiente, ve, tú eres el que vas a hacer que herede la tierra que yo les di. Y con Yeshua, ¿a quién le hizo la sucesión del poder? ¿A quién le hizo el ordenamiento nuevo? ¿Quién vino después de Yeshua? Ah, también. ¿Y quiénes son esos discípulos? Nosotros. Nos mandó la pregunta y hemos ido y fuimos. Algunos podrán decir con orgullo, sí, yo desde que conozco la palabra he trabajado en pro de la palabra y he ido y he llevado la palabra y he hecho lo que tengo que hacer. Pero muchos todavía estamos esperando que el rabino nos diga qué hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la mala costumbre de esperar que nos den una instrucción. Pero amados, el mensajero que llevó la instrucción y nos las dio, perdón, y que ya nos las dio, ya nos dio la instrucción. ¿Sí o no? ¿Qué estamos esperando? Estamos en los tiempos de dejar la idolatría y estamos en los tiempos de cumplir la instrucción. Es un tiempo de obediencia. No es un tiempo de estar, no, es que no me parece. No, es que no me parece. No, es que son 2 metros, no, es que yo creo que son 4 metros. No, son tiempos de obedecer y de entender que aquí pasó algo interesante. Cuando envió a Moche, era para darnos un mensaje a nosotros el pueblo, ¿verdad? Llega Yeshua a darnos el mensaje a nosotros el pueblo, ¿verdad? Y resulta que ahora, el mensaje que nos dio, ahora nosotros somos el mensajero y los enviados y somos el mensaje prácticamente. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come esto? ¿Qué quiere decir? A mí me parece que el mensaje que está allí es que nosotros con nuestras vidas debemos dar el mensaje. ¿Me siguen? Con nuestro vivir debemos dar el mensaje. Bueno, ¿qué estás diciendo? Que no es leerle la palabra. No, por supuesto, es enseñar la Torá. Pero ¿qué pasa cuando yo enseño la Torá y no la vivo? Y de la esquina de, ¿cómo se llama la farmacia que pusieron ahí? ¿No? Desde Red Vital para la esquina, bueno. ¿Sí? No hacemos nada porque lo que hacemos con la boca lo destruimos con los pies. Entonces tenemos un reto, amados. ¿Cuál es el reto? De vivir la Torá para enseñarla con nuestras vidas. Porque los mensajeros ahora somos nosotros. ¿A quiénes? A los que no han despertado, a los que no conocen la Torá.
a los hermanos que todavía están como ovejas perdidas, ¿sí? A los hermanos que están en otras creencias. Nuestra familia primeramente. Bueno, pero ese es un tema interesante porque nuestras familias primeramente, pero nuestras familias primeramente son las que nos van a vender el día que haya una persecución. Así que no, ahí eso lo hablamos otro día. Ustedes cumplen con ser ejemplo para su familia, ¿sí? Pero no esperen que el día de la persecución ellos estén apoyándolo, sino que el día de la persecución ellos van a decir, sí, ahí está, sí, mi hijo es judío mesiánico, mi sobrino, mi nieto, mi suegro, todo, ¿sí? Nuestros familiares serán los primeros, así que, pero no quiero hablar de eso en este momento. Entonces, ¿quién es el buen líder entonces? ¿Quién es un buen líder? Porque ahora los líderes, los sacerdotes, los enviados somos nosotros. ¿Quién es el buen líder? Y aquí podemos sacar libros de gerencia, de alta gerencia y qué sé yo qué, Maxwell, etcétera. Lo de los 8 hábitos, los hábitos de normal, los 7 hábitos de tal, los 5 hábitos del otro, los 4 hábitos del otro, los 60 hábitos del otro. Ajá. Muy bonito. Pues usted no va para el cielo con esos libros, ¿ya? Usted no va ni a la esquina con esos libros. Cómo ser rico, padre pobre. Entonces, no hemos leído nunca la Torá, pero no sabemos esos libros de memoria. Porque el sistema es así, el sistema, mientras pueda alejarte de la Torá, te va a pintar todo lo demás bonito. ¿Quién es el buen líder? El que te habla claro y te lleva a la Torá. Más nada. Y te lleva y te reta a vivir la Torá. Y te ayuda a vivir la Torá. Porque a veces hay quienes no pueden. Ejemplo, ¿por qué Yeshua sanó, o por qué hubo la sanación, en ese caso, de la mujer del flujo de sangre? Para que se fuera a rumbear el viernes. 18 años, ¿cuándo era con flujo de sangre? 14. Bueno, 14, 12, cualquier cosa es horrible, ¿no? 12. ¿Para qué la sanó, amados? No, ni siquiera eso. Porque ella pudo haber dado testimonio y se quedó en su casa y más nunca cumplió Torá. No. Bueno, para que se fuera a no pecar más, significa que iba a cumplir Torá. Si lo cambiamos. Eso, para cumplir Torá. Ella podía cumplir Torá con el flujo de sangre. Perennemente 12 años. No podía, amados. Tenía, ahora sí, una vez sana. Eso es como cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero un carro porque entonces le voy a dar la cola a todos los hermanos que viven lejos. En lo que te dan el carro, ¿qué pasó con el hermano en la congregación? No volvió. ¿Para qué tenía que pasar el milagro? Era para que hiciera lo correcto. Entonces, el líder, como hizo en ese momento Yeshua, sana y evidentemente es para que cumpla Torá. Evidentemente que hay una libre elección, ¿no? Pasaba mucho que él sanaba y le decía, no le diga nada a nadie. ¿Y qué pasaba al siguiente momento? Le contaba a todo el mundo que fue. Pero bueno, son cosas de cosas que están allí escritas por algo. Entonces, tenemos a líderes con humildad, claros en la palabra, Moche, Yeshua, pero que nos llevan al Padre,
nos llevan al cumplimiento de su palabra. Son liderazgos sanos, enfocados en ello, en hacernos crecer en la Torá, no en desviarnos. Y lamento hablar esto que hoy me toqué por las redes, pero es algo que no hacen las demás creencias. Porque nosotros no podemos seguir haciendo oraciones donde nos quedamos solo en Yeshua. Le damos las gracias y le damos las gracias al Eterno por los méritos de Yeshua, por habernos dado. Es que si no nos los da, no estuviéramos aquí. Entonces sí entendemos la importancia de Yeshua. ¿O he dicho lo contrario? Para nada. Hay que dar honor a quien honor merece, ¿cierto? Pero la exaltación, la adoración, la alabanza donde debemos es hacia quién, hacia el Padre. Amén. Entonces, no porque nosotros seamos creyentes en Yeshua como Mashiach, nos hace hacer lo que los cristianos hacen. No es igual. Hay que nosotros somos judíos que creemos en Yeshua como Mesías, entonces, bueno, somos judeocristianos. No. Tenemos la claridad y entendemos que al Padre le plació en Él dejarnos todas las cosas, que ahí es donde voy, y es distinto. Entonces, el buen líder, no cambia la Torá, ¿verdad? Y mucho menos crea otra religión. Dice, no, es que se creó, es que él es un buen líder, entonces él creó. No, ¿qué creó? ¿Cuál religión creó? ¿A dónde vamos? No, es practicar la Torá. Entonces, es tan sencillo como que lo que nos enseñó, lo aplicó y lo vivió. Estamos llamados a seguir la Torá, los pasos y enseñanzas de Mashiach Yeshua, y no seguir a maestros que nos desvíen de nuevo al cristianismo, sino que nos eleven en la observancia y la obediencia a la Torá. Siendo esto así, podemos observar que Yeshua nos envió a dar las buenas nuevas, como le decía. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Él vino, dio testimonio de cómo se debe vivir la Torá, que nos hizo entender que éramos ovejas perdidas de la casa de Israel, que no estamos huérfanos ya, que no estamos sin Dios, que el pacto fue renovado y que hubo una ordenación. ¿Cuál fue la ordenación? La ordenación hacia nosotros. De Él nos dejó a nosotros. Fíjense que en la parashá, cuando cuando le habla a Yehoshua, le dice, Yehoshua, no tengas miedo porque Hashem va contigo. ¿Sí? ¿Y qué pasó con Yeshua? ¿Qué dijo Yeshua? Lo mismo. Le dijo, ahora los envío. ¿Sí? Y es necesario que yo me vaya. Y les dejo al Ruach HaKodesh, que es la presencia de Hashem. Hashem está con nosotros. Amén. Esa es la buena nueva, amados. Baruch Hashem. En esa transición a nosotros se nos está diciendo que Hashem estaría y está con nosotros y va a estar siempre con nosotros. Amén. No debemos tener miedo. Y soy el primero que dice, vaya que el mundo a veces te logra hacer sentir temor. Pero debemos recordar que su palabra es más importante y más real que lo que podamos sentir. Y que Hashem está con nosotros hoy por hoy. Y que debemos llevar el mensaje con nuestro ejemplo de vida sin tener miedo. Amén. Amén. Entonces hay un nuevo orden. Y es tremendo porque hoy no sé si escuchan a nivel político, económico, mundial, el nuevo orden. El nuevo orden ya pasó. El nuevo orden está en nosotros. Los ordenados somos nosotros. Los nombrados somos nosotros. Que
tenemos Torah y tenemos a Mashiach Yeshua. Eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, amados. ¿Y vamos a ser perseguidos por eso? Por supuesto. De unos y otros. Unos nos tirarán piedra y otros nos perseguirán. Pero es el momento de creerlo y actuar. Y justo en este tiempo que estamos en los días donde le pedimos al Eterno y confiamos que va a ser así, que seamos inscritos en el libro de la vida. Amén. Amén. Somos nosotros los que representamos este nuevo orden y fuimos apartados santos. ¿Usted sabe que ser santo es ser apartado? No, o todavía creemos que ser santo es la aureola con la nubecita en los pies. El que tenga esa imagen, hay que quitarla. Nos hizo santos, entonces. Nos hacen la figurita. ¿No? No. Fuimos apartados, separados para Él y fuimos enviados. Entonces, ¿cómo se llama la paracha? Y fue. ¿Y qué pasó con nuestro ordenamiento? Nos enviaron y hemos ido. Hemos hecho lo que Hashem nos mandó. Aún hoy sería como un despertar. En este tiempo, todavía tenemos tiempo. Si aún no hemos ido a lo que Yeshua nos mandó, ¿sí? A lo que Hashem nos envió por medio de Yeshua, fíjense lo que es la mente, ¿no? Todavía no, lo que el Eterno nos envió por medio de Yeshua. Si no lo hemos hecho, amado, tenemos tiempo. Hoy es el día. Hoy es el día al salir, ni siquiera al salir de la Kehilá, amado. Porque como alguien decía por ahí, primeramente la familia. Y yo les pregunto, ¿y es que todavía nosotros no nos sentimos familia? Yo siento familia, no, evidentemente, sinceramente, a lo mejor no digo a todos, porque hay unos que son a veces como que no se dejan, como que se hacen un poco mezquinos, se hacen rogar, dirían por ahí, ¿no? Se hacen los duros, ¿no? Búsquenme, yo soy el que necesitado. No, si supiera que no es porque se la echan de mucho, sino que consideran que el que se tiene que acercar es el que tiene más responsabilidades, ¿no? Entonces yo vengo, a veces tienen ese pensamiento, yo vengo aquí y nadie me pregunta qué es de mi vida, y resulta que estoy pasando trabajo, y paso otra Shabbat y nadie me pregunta sobre mi vida, y vengo, y es verdad, y hay fallas de parte y parte, porque parte y parte es, bueno, señores, el que tiene necesidad que la hable, porque adivinos no somos, aquí brujería no practicamos, y nosotros, los que tenemos más responsabilidades, bueno, sí hay que preguntar. Lo que pasa es que a veces las apariencias engañan, ¿verdad? A veces uno ve a una persona, oye, y tú dices, no, esto no está pasando trabajo, y resulta que la está pasando fea. Sí, porque tampoco es que el que está pasando trabajo tiene que venir con la cara así, arrastrando un pie. ¿Qué te pasa aquí en la vida? No. Pregúntame qué es lo que me está pasando, no. Es falla de parte y parte, pero si nos sentimos como familia, deberíamos tener la confianza de tener a alguien a quien contarle nuestras situaciones. No a cualquiera, no al que lo va a publicar por Instagram. Señores, vamos a hacer la oración por el hermano fulano que está en pecado. Por favor. No vuelve. Hay un hermano que está luchando con, no sé, con X cosas. Entonces, y sale un hermano por ahí, pero diga el nombre para poder orar bien por él. Mira, hermano, hasta ganas de llorar me ha dado porque lo he visto. ¿Ah? Cuando le dicen el nombre, es que es Pepe
Pero ¿cuál Pepe? Oye, Dios mío, Señor de verdad nos libre, nos ayude. Hermanos, estamos a tiempo. Dejemos esas malas costumbres, dejemos la idolatría, dejemos el chisme, dejémoslo. Porque en unos días tenemos Yom Kippur. Y ahí sí nos vamos dando golpe de pecho. ¿Va a valer actuar ahorita y cambiar ahorita? ¿O va a valer dentro de unos días estarnos dando golpe de pecho? ¿O va a valer que como mañana hacemos tevilá, ya ahí se nos quitó la mitad de la maldad? Y la otra mitad el miércoles. Y si mañana se traen un jaboncito bueno, a lo mejor mañana estamos limpiecitos. No, es con las acciones. No estoy diciendo, no es sustitución. Ese pensamiento de sustitución viene del cristianismo. No es que no vamos a hacer tevilá. No es que no vamos a celebrar, porque nos los manda el Eterno, ¿sí o no? Es que sin dejar de hacer una cosa, tenemos que hacer la otra. Amén. Sin dejar de hacer lo que el Eterno nos manda en su Torá, tenemos que aplicarla en el día a día. ¿Con quién? Con nuestros hermanos primeramente. ¿Qué dice primeramente con los hermanos de la fe? Tenemos que acercarnos más, amados, porque ¿qué fue lo que pasó cuando fueron a buscar a Yeshua? ¿Quién quedó a Yeshua? Kefas. Y después que lo presionaron 3 veces, ¿quién? Yo no conozco a nadie. ¿A quién conozco yo? No conozco a nadie. Entonces tenemos que ser más cercanos. ¿Por qué? Porque en esa unidad, o por lo contrario, como dice la palabra, separados no podemos hacer nada. En la división no podemos hacer nada. Una casa dividida no prevalece. Entonces, seamos conscientes que el Eterno nos ha llamado como mensajeros. Recordar que lo importante, aquí hice una muletilla adrede, de hecho puse jajaja aquí. Recordar que lo importante es recordar que nosotros no somos los importantes. Pero para Hachén somos importantes. Qué cosas tan extrañas hace el Eterno, ¿verdad? No es en nuestro ego. No es que no, yo soy el mensajero de Hachén, aleluya. Ahora soy apóstol, yo. Apóstol querubín, ¿no? Gordito, porque estoy gordito, querubín. El Rab hace así. Entonces, no es que nos sintamos importantes en nuestro ego, es que entendamos que no somos los importantes, sino que lo importante es Hachén y su mensaje. Amén. Y que para Hachén, evidentemente, nosotros somos importantes. Amén. Yo creo que no se les va a olvidar nunca este trabalengua. Primeramente es Hachén. Entonces, ¿qué sería lo segundo? Y aquí vamos a ver cómo Hachén le plació hacer algo muy especial. Primeramente es Hachén, ¿sí o no? ¿Qué sería, entre comillas, lo segundo? Su palabra. Muy bien. ¿Y qué sería lo tercero? El mensajero. Vamos a hablar en general. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa tan importante? ¿Y por qué entonces Mashiach Yeshua es especial? Porque hace rato se escuchaba como que, bueno, este hermano como que estaba hablando mal de Yeshua o qué. Pero no es así. Resulta que Yeshua, nada más y nada menos, que es la palabra viva de Hachén, ¿sí o no? Si vamos a hablar de mensajeros, es el top mensajero, ¿sí o no? O sea, no hubo otro como él, un enviado como él, ¿cierto? Y para que les duela a quien le duela, él es el único que hoy por hoy puede decir con regocijo que es uno con el Padre.
Ahora nosotros tenemos un reto, amados. ¿Por qué? Porque vienen las bodas del Cordero. Y no lo tomen a mal mis amadas mujeres, hermanas. Pero aquí hay una simbología muy clara. ¿Qué va a pasar en ese matrimonio? ¿Quién es la cabeza? Yeshua. ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros. ¿El cuerpo hace lo que la cabeza dice? Sí. Debería. No es el deber ser. Se va para la derecha y va para la izquierda el pie. Pero miren el mensaje tan hermoso que hay allí, ¿no? Yeshua ha logrado ser uno con el Padre. Y uno lo lee, es que lo lee cuando leemos la palabra y es que yo no hago nada que mi Padre no me diga, que mire, es con un amor que lo dice. Yo no sé si es que yo lo leo con ese amor, pero yo siento ese amor de Yeshua por el Padre hermoso. Siempre exaltando al Padre, siempre exaltando al Padre. Y el Padre, y que el Padre me envió y yo todavía veo lo que mi Padre hace. ¡Wow! ¿Cómo se come eso? ¿Cómo que yo todavía hago lo que veo que mi Padre hace? Hay una conexión total de Yeshua con Hashem, ¿sí? Y nosotros estamos llamados a eso. Cuando sean las bodas del Cordero y nosotros seamos imitadores perfectos con Yeshua y nos dejemos, lo que Rebe lo acaba de decir ahorita en otras palabras, y nos dejemos el deber ser. ¿Quién cree ustedes cuando dicen Apocalipsis que viene la palabra, viene y en el muslo tiene el nombre palabra de Dios y viene en un caballo blanco? Yeshua es la palabra de Dios. ¿Y quién es el caballo blanco? ¿Qué tipo de animal es, de paso, el caballo? Una bestia, ¿no? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el caballo blanco? El ser humano, nosotros. Tenemos que dejar que nos lleve, que Él, para donde Él diga, vayamos. Que no seamos como las bestias, que por lo menos el burrito, que justamente, no, para donde quiere que va, no, yo voy por aquí. Nos dejemos domar, nos dejemos gobernar por Mashiach. Amados, es la única forma. No hay forma humana nosotros, de a solitos, así, individual. Que alguien salga corriendo, no, yo ahorita lo voy a hacer por mis méritos. No. Voy a cruzar la abuelita en la esquina y ya. No hay forma. Nosotros, sin Yeshua, poder llegar al Padre. Porque de paso, cuando nosotros vemos lo que le plació hacer a Yeshua, al Padre, es que vemos que entonces es la palabra, el mensajero, uno con Él, el sumo sacerdote. No obstante, es el sacrificio último. Y seguimos y seguimos y seguimos. Y voy a graficarle cómo en una oportunidad logré comprender el amor de Hashem hacia Yeshua. Imagínense que sus padres terrenales, ¿verdad? O su padre terrenal, les diga un día, yo quiero que me construyas una casa. ¿Ok? Le diga, Aarón, construyeme una casa a mí. Pero como Aarón me conoce, yo no tengo ni siquiera decirle cómo quiero la casa. Porque Aarón sabe cómo quiero la casa. Porque me ha escuchado toda la vida. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Amén. Él sabe cómo va la casa, cuántas puertas, cuántas ventanas, cuántos pisos, cómo va el baño, cómo va la cocina. Amén. Amén. Si él es un hijo diligente, ¿verdad? Como lo fue Moisés y como lo fue Yeshua, entonces él va a hacer
la mejor casa, ¿sí o no? Perfecta. Para que cuando yo entre me sienta y alegre, ¿no? No sé, si él sabe que me gusta el azul, entonces pintada azul. No que si a mí me gusta el azul, entonces dorado. O verde fosforescente. ¿No? Porque lo está haciendo. ¿Cómo debemos hacer nosotros las cosas? Como para Dios y no como para los hombres, ¿sí? Como para el Padre. Y resulta que cuando Aarón termina de construir la casa, con todos los detalles perfectos, bonitos, él diga, papá, aquí tienes la llave. Y yo en ese momento le diga, pues hijo, estas llaves son para ti porque la casa es tuya. A Hachem le plació así con Yeshua. Le plació darle todas las cosas. Todas las cosas. Queremos ver a Hachem, tenemos que ver a Yeshua. Él es la imagen visible de un Dios invisible. Entonces, es maravilloso saber que tenemos un hermano mayor tan hermoso que no es Dios. Porque si él fuera Dios, nos duele algo todavía, ¿verdad? Un poquito. Quizás se siente, amado. Porque venimos de algo tan arraigado que nos sembraron en el corazón. Y hoy por hoy, a pesar de que lo entendamos, se siente que duele. Nos los pusieron como un sello, amado, pero no como un sello con tinta. Nos los pusieron como un sello así, con fuego. Nos estaban alejando del Padre. Y eso hay que denunciarlo. Por eso es que sabía que esta palabra, y no me puedo dejar de ser emotivo, había que decirlo. ¿Nos perdonamos? Sí. ¿Nos perdonamos? Nos perdonamos. Sin culpas. ¿Tenemos una nueva oportunidad? Entonces, a partir de hoy tenemos esa nueva oportunidad de que este nuevo año y los años venideros sepamos que debemos ser y vivir conforme a la Torá, ser ejemplo de la Torá, sin sustituir a Hachem con nadie, dándole honra y honor a quien lo tiene y los méritos a quien lo tiene, y podemos ir ahora sin miedo a la presencia del Padre y hacer lo que nos mandó a hacer. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Damos gracias a los que se conectaron y vieron en vivo la parashá, y bueno, los invitamos a que nos sigan y que puedan ver, así sea en grabado, en diferido, este mensaje. Amén. Baruch Hashem.